Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos al doctor Vladimiro Rodríguez Brito. Doctor, buenos días. Sí, señor, buenos días. Bueno, esta mañana comentaba yo a las 6:30 de la mañana que salía yo de una zona donde yo vivo, que hace frío, porque son medianía, a 25 grados salía yo. 25 grados a las 6:30 de la mañana, que es de noche ahora. Sí. 25 grados, imagínate el día de hoy, ¿a cuánto nos vamos a poner, Vladimir? Pues 30 y pico grados. 30 y pico grados. 30 y pico grados significa que cualquier cuestión que pueda suceder se quema el monte otra vez. Temperaturas de agosto. Temperaturas de agosto. Temperaturas de agosto. Ya. Y es más. Acércate al micrófono. Es más, hemos tenido hasta hace unos días un amago de alisio, había un cierto nivel de humedad. Hay calima, otra vez. Y hay unas orillas, unos pedazos de papas preciosos, que aunque el invierno fue seco, ahora en la primavera había unos chubascos. Sí. Y estos días se quema de estas papas. ¿Las quema las papas? Hombre, el nivel de estas temperaturas para las papas que estaban relativamente mimosas de los chubascos de la semana pasada, pues lo van a tener mal. Bueno. Las papas no quieren temperaturas por encima de 30 grados. ¿Las queman superiores a 30 grados? No. He visto yo algunos bancales bonitos, por ahí plantados de papas, Sí, no sean más que 2 días, pero vamos a esperar que sean más. Esperemos que no sean más que 2 días. Pero, 2 días. Pero bueno. Estas temperaturas, yo estuve en Benijos anteayer y había pedazos de papas ahí en la zona de Ico del Alto preciosas y este tiempo las quema. Bueno, pues en la zona de Tacoronte, yendo por allí hacia el PRI, hay unos bancales de papas preciosos también, pero preciosos, florecidos ya. Hombre, no ha llovido, sino había unos chubascos, y con esos chubascos, a pesar de todo, que han sido lluvias que no han llegado casi nunca a 20 litros, con esos chubascos están aguarecidas, como dirían campesinos, las papas. Lo que está claro que peligro de incendio máximo. Peligro de incendio y peligro de todo, porque pensemos que en el mes que estamos. Abril, aguas mil, fíjate tú, mira el refrán, ¿no? Abril, aguas mil. Hemos tenido un invierno muy seco, un invierno que apenas ha llovido. No, la pluviometría que hemos tenido en las zonas de medianías ni del norte ni del sur. Ya. No ha habido aguaceros, de decir, un aguacero de 40 litros o 30 litros no se ha producido en este invierno. Bueno, pues situación complicada. Y ya has visto cómo está el mar, ¿no? Y el mar está nos llena de contradicciones. Pensemos que estos días hemos tenido problemas de que el mar ha entrado en zonas pobladas o en casas en el litoral. Bueno, estos días no, ayer. Pero no solo en el norte, donde suele ser el mar duro, como cuando lo vemos en Garachico o en la cara norte de las islas, sino que en el sureste de las islas, en la zona supuestamente más protegida de los vientos dominantes o de los oleajes fuertes, que aquí es del norte-noroeste, pues hemos tenido, cuando vemos en Arico o en Candelaria o en Lanzarote o en Fuerteventura, que ha entrado por la zona este. Es decir, cuando llegaron los marinos a Canarias en el siglo XVI, todas las poblaciones y todos los puertos los situaron en la cara sureste, protegidos del norte-noreste. Y sin embargo, en esa zona, ahora mismo ha entrado el mar también. No solo ha entrado en las zonas abiertas tradicionales que vienen a la cara norte, sino en la cara noreste. Pero qué curioso porque, bueno, ayer no, pero los últimos 2 días ha hecho un viento tremendo, un viento potente. Pero ayer ya no hacía viento y el mar estaba malo. Sí, pero los días anteriores teníamos viento muy fuerte de norte. Pero ahora mismo hemos visto, lo hemos visto en Lanzarote, Fuerteventura y aquí de Arico a Candelaria, en la zona este e incluso protegida del norte. Bueno, recomendaciones. El mar está malo. Nosotros ya sabemos que cuando el mar está malo es muy peligroso porque además es muy traicionero. No sabes realmente lo que va a ocurrir en un momento dado. O sea, parece que no, que en la ola no llega, ¡pum! Hasta que llegue se lleva a todo el mundo. La gente que trabaja en hoteles,
o con el turismo, recomienden por favor, porque ayer fallecía un turista en el Puerto de la Cruz, recomienden que no se acerquen a hacer fotos cerca de los rompientes, que no se acerquen porque ayer ya se llevaba a un turista, fallecía un turista en una zona muy peligrosa, que es la piscina. Hay una piscina en el antiguo Hotel Semirami que estaba en el mar, dentro del mar. Bueno, pues se acercó a hacer una foto, vino la ola, pum, se lo llevó. Y el problema de cuando ocurre eso no es que te ahogue, es que en la siguiente ola te revienta la cabeza contra una piedra. O se tiran otros a supuestamente socorrer. Y también, y el que se tira también a salvar también. Entonces recomienden que por lo menos hoy, a ver si cambia el tiempo, que no, y sobre todo en los nortes, ¿no? Pero bueno, ya ha dicho Vladimiro que no solo en el norte. No. Lo que hemos visto en Arico, en Candelaria, o lo que hemos visto en Fuerteventura, en la cara indica que ha entrado por donde no suele entrar el mar. El mar en Canarias del Norte es muy duro. Todos los puertos los construyeron en la cara orientadas hacia el sureste. Para estar protegido. E incluso en esa cara sureste ha entrado ahora las olas. Bueno, precaución, ya saben, va a ser hoy mucho calor, las temperaturas van a subir mucho, recomendaciones no subir al monte, evidentemente, no hacer actividades en el monte, hagan actividades en la costa, que va a estar la temperatura agradable, no en la playa, pues el mar también está malo. Estamos en un momento raro, Vladimiro. Momento raro en el plano con la naturaleza. Yo no sé si es todo lo del cambio climático que hablamos y que se está hablando del tema de que está generando una nueva situación, sino también el otro cambio, el cambio humano, la desconexión que tiene nuestra gente de su entorno, de su medio, es también preocupante. Hay una desvinculación con lo que ocurre en nuestro entorno, con una cultura que gestiona este territorio a lo largo de 500 años, con muchos aciertos y seguro con muchos errores, pero ahora hemos entrado en una cultura de que creemos que la naturaleza la manejamos nosotros, que nos hemos separado en gran parte de la cultura tradicional, y lo que estamos viendo en el plano económico y en el plano ambiental indica que hay una serie de fallos que son humanos. Mira, Vladimiro, yo espero que no pase nada porque la situación en el mundo está al rojo vivo. Hay problemas por todos los lados. Los políticos que tenemos mundiales son malos a rabiar en general. Y bueno, en cualquier momento puede saltar una chispa y se lía, ¿eh? Se puede liar en cualquier momento, ¿eh? Porque mira que hay frentes abiertos en estos momentos por todos los lados. Si en algún momento pasa algo, ¿en Canarias nos morimos de hambre? Sí, porque en la historia de Canarias nos morimos de hambre. Seguro que desde la época de los guanches, donde conocemos poco. Tenemos que ir a buscar lapas, que ya no hay lapas tampoco. Conocemos poco, que seguramente hubo hambrunas y problemas serios de falta de alimentos para la alimentación, sobre todo cuando llegaban las sequías que se producían en Canarias o que se conoce que se producían, o cuando las invasiones de langosta llegaban a las islas, pues seguramente en esos periodos la población aborigen lo pasó mal. En estos momentos es diferente. En estos momentos tenemos la población más desconectada de la realidad en la historia, una población que nos hemos hecho urbanitas, que hemos tenido la suerte, o yo no sé si la suerte y también cierta desgracia, de estar trayendo comida aquí barata. Estamos trayendo de todo. Mira, te voy a dar una noticia, Vladimiro, que la comenté esta mañana porque me parece tremenda. El precio del kilo de cocaína cae en picado porque el mercado está inundado de droga. Increíble. Esto es tremendo, o sea, que estamos inundados de cocaína. Y hay que pensar lo que ha bajado el precio de la cocaína, pues mira, estaba antes, hace unos años, en 30.000 euros el kilo, ahora está en 22.000, o sea, 22 euros el gramo. Fíjate tú, esto es significativo, ¿eh? Significativo. No, pero es tan significativo que el otro día aparece en Güímar un albanés que viene a arrendar tierras a un agricultor en Güímar para sembrar marihuana, para poner marihuana. Y tenía 1.500 plantas de marihuana. Esto indica cómo se puede entender la gente está apoyabobada con la droga. En un pueblo que nos conocemos todos, sí, que venga alguien de Albania o un inmigrante. ¿Pero y el albanés fue el que alquiló las tierras? Parece que sí.
para montar plantaciones de Es decir, marihuana que en los, aquí en los el invernaderos. campo lo tenemos tan abandonado que nos aparece un personaje. Pero ahora es que para mí uno de los temas más preocupantes que veo en Canarias en estos momentos es que estamos vendiendo la tierra Sí. a precio de saldo. Se está vendiendo tierra en las medianías del norte de Tenerife a 2 euros, a 3 euros el metro cuadrado. Sí. Eso es increíble en zonas que por lo menos dan cosechas de secano los años que hay un poco de alisio. Y vemos en el tanque caravanas dentro de tierras que las han comprado extranjeros, ingleses o no ingleses. Traen una caravana, un panel solar y se quedan ahí viviendo en el mundo rural. En Fania, comprando cuevas y comprando cuartos de aperos en Fania. Yo no entiendo lo que está pasando. Y los nuestros vendiendo las tierras para comprar coches y para ir de fiesta. Sí. Esto es, Para comprar coches. Sí, y haciendo rallies en cualquier pueblo de la isla. Es decir, que nosotros hemos parado una cultura con cierta austeridad donde se le daba ¿Y qué está pasando en Canarias? cierto respeto al agricultor, al ganadero, el que era un buen agricultor, un buen ganadero. Ahora a una cultura de fiestas y cachondeo, separados totalmente de la realidad. Eso para el tema de la juventud, bueno, yo creo que una de las cosas positivas que he podido observar estos días en la convocatoria esta del día 20, que parece que hay un grupo de jóvenes que están preocupados por esos temas. Y parece que los jóvenes son los que están moviéndose más. Vamos a ver si este movimiento indica que va a haber un compromiso, no un folclore del día 20 y el día siguiente no hacer nada. Bueno, mira, ayer o antes de ayer fui a comprar a un supermercado papas. Porque claro, las papas son fundamental, por lo menos a mí me encantan las papas. Había solo 2 tipos de papa. Unas que eran de ¿cómo se llama? De Inglaterra, del Reino Unido, unas papas. No eran baratas, no eran baratas. Y después había de Egipto, que estaban un poquito más peores porque estaban como verdes por dentro. Y yo digo, bueno, las verdes eran más baratas, eran un tercio más baratas, las de Egipto eran más baratas todavía. Y de aquí no había pero nada. Vamos a ver, de aquí no había nada. Pero vamos a ver, Miguel Ángel. No había nada. Vamos a ver una cosa. ¿Tú crees que puede haber papas de Inglaterra en abril en Canarias? Bueno, pero explica eso, porque la gente no lo entiende, ¿eh? Y en Inglaterra... De hecho, yo estaba comentando, coño, hay papas esto, y la gente allí cogía papas como locos, le importaba 3 narices. Vamos a ver, si eran de Inglaterra, eran de Polonia, o dónde eran las papas. La gente los ciudadanos deben saber Sí. que en Inglaterra entre octubre y... Cuenta eso, vamos a ver. Las entre octubre y abril no se producen papas en Inglaterra. Entre octubre Y abril no hay papas en Inglaterra. No hay papas porque hace un frío del carajo allí. Eso está bajo frío, cubierto de nieve. Sí, entonces, desde octubre hasta abril no hay papas. No. Entonces estas papas inglesas las cavaron en septiembre. Las han tenido las cavaron, quiero decir, las sacaron. Las arrancaron de la tierra. ¿Pero cuándo las plantaron? ¿A principio de verano? A principio de verano. Sí. Bueno, en la primavera. En la primavera. Plantaron las papas en Inglaterra. Ellos tienen una cosecha de verano, de final del verano. Nada más. No hay invernaderos. No, eso no. Entonces estas papas las arrancaron, las cavaron. ¿Qué tipo de papas son esas? Ellos tienen las mejores variedades de semillas que hay aquí. De papas blancas, fuera de las nuestras de color, pues son casi todas variedades inglesas. Hay otras variedades canadienses o rusas o polacas, pero bueno. Bueno, ellos plantan en primavera y recolectan en septiembre. Entonces, ¿qué pasa en septiembre? Las recolectan y las ponen en frío. ¿En frigo qué quiere decir? Las meten en frigorífico. En frigorífico. Pero no congeladores, sino... O las tratan con antigerminantes. Para que no se agreden. Claro, para que no se hagan... Porque a mí me yo comí el otro día en un sitio de Tenerife, que no voy a citarlo por no hacerle daño, pero me salí de mal humor. Le dije que me pusieran papas de la tierra. Y me dijo que sí. Y las papas que me pusieron estaban más aguachentas, no las comí. No. Nos costó las papas a la comida que hice con la familia, €1 cada papa. Las papas, por lo que yo intuyo, eran inglesas, de esas que están... Vale, entonces tú dices, las papas se recogen en septiembre. En septiembre. Vale, y desde septiembre hasta abril no hay ni una papa... Los ingleses están comiendo ahora papas de Israel, de Egipto... Sí, pero y entonces te pregunto de Chipre. Esas papas ingleses se venden en septiembre-octubre, allí y se venden. Y ahora el paladar de los ingleses no las quiere comprar. Mira, y esas papas como aguantan tantos meses en... Porque las han tratado con antigerminantes o con enfrío. En frío. Y ahora las temperaturas muy bajas para frenar
Sí. Y según pasan los meses, esas papas no las quiere nadie. Nadie. En Inglaterra no las comen ya los inglesitos. Nada, los ingleses dicen, No son las una mandan mierda, para papas nosotros. malas. Papas baratas. Papas baratas, no. Que pueden dar. Y entonces llega el importador canario. No tengo información para decir y las cosas son delicadas. Hay que tener el máximo de información. Me da aspecto que muchas de esas papas han salido en situación dumping. ¿Qué quiere decir dumping? Que esas papas las han vendido a precio por abajo de coste, porque ya los ingleses, el paladar de los ingleses no las quieren. No las quieren. El paladar de los ingleses quiere papas de Chipre, de Egipto, Entonces, papas del Mediterráneo. Nosotros en esta época del año antes exportábamos papas a las Islas Británicas. En esta época los ingleses comían papas nuestras. Y ahora nosotros estamos comiendo papas de ellos, pero cavadas en septiembre. Vale, pero la pregunta es, ¿esas papas las mantienen durante meses y meses En cámara frío, en cámara frigorífica y con antigerminantes? Sí. Y entonces esas papas van bajando de precio porque cada vez les van quedando los remanentes y cada vez son más baratas. Y entonces llega el importador canario allí. El importador canario que ha perdido el paladar y ha perdido el sentido común. Sí, a ver, tenemos una llamada. A ver, coge los auriculares, Vladimiro. Buenos días. Aló, buenos días, ¿me escuchas? Le escuchamos. Sí, llamaba por lo siguiente. Al agricultor hay que maltratar para que el importador pueda prosperar, para que el sector primario sea productivo, tiene que ser lucrativo. Nadie trabaja por amor al arte, nadie trabaja a pérdida. Para que exista un equilibrio entre importador y agricultor, el político tiene que estar por la labor. Si la campaña electoral la paga el importador, se debe sacrificar al agricultor. ¿Quién da el permiso para importar? El político. Antes, ahora y después, todo se mueve por interés. Hasta luego, buenos días, chao. Muchas gracias. Bueno, pues dicho está. Dicho está. Bueno, entonces llega el importador canario y compra las papas esas. ¿A cuánto puede comprar esas papas? Que ya no lo quiere nadie. Bueno, yo ya A céntimo. yo no tengo información para entrar en detalles a cómo están estas papas en Inglaterra. Podría preguntar. Puedes preguntar a cuánto las Puedo compra. preguntar para el próximo día cómo están las papas en los mercados ingleses, las papas de cosecha de ellos, Sí, pero y las papas de Chipre o de Egipto que están Vale, comiendo. ¿A los cuánto las puede comprar? Muy barata. Me atrevo a pensar que en algunos momentos se las entregan porque las lleven de allí. O sea, se las regalan. Eso es lo que llaman dumping. Yo creo que aquí están llegando papas de inglesas que ya los ingleses no las comen. Vale. Y después de. Y que hay que retirarlas de los almacenes Sí. para poner papas frescas, recién cavadas, que es las que quieren los O sea, clientes ingleses. que prácticamente te las regalan, las papas en Inglaterra. Yo me atrevo a pensar que sí. Bueno, lo vamos a comprobar esto, ¿no, Vladimiro? Para la próxima semana. Saber el mercado de Londres cómo están las papas inglesas. Vale. Las de allí producidas. Y allí. entonces las papas esas que no las quiere nadie, Vienen a un sitio donde se ha perdido el paladar y yo diría que hasta la vergüenza. Ya. Porque teníamos que estar Pero aquí no se preocupados venden baratas. cuando compramos papas, ¿de dónde las compramos? Y lo que decía antes el señor de la rentabilidad, claro que sí, es que aquí tenemos móviles caros y luego queremos comer barato y no queremos pagar por la comida lo que cuesta producirla. Ya. Porque aquí también somos muy inteligentes nosotros. Aquí llegamos ya a querer comer toda la basura que hay por el resto del mundo de excedentes agrarios, los traemos para aquí. Claro, y después, claro, estamos Y comiendo nadie pregunta. toda la basura. Y a lo mejor hay que una no producción, quieren hay una producción local Sí. y miramos lo que cuesta y no Bueno, compramos la toda local. la basura que no quieren en el mundo la compramos nosotros Esto y es no un la verte- comemos aquí. Esto es un vertedero. Es un vertedero, Canarias. vertedero. Y claro, el vertedero después produce que tengamos todos los problemas médicos habidos y por Claro. haber. Diabetes, hipertensión, colesterol, obesidad, Hombre, ¿cómo está? amputaciones, cáncer. Todos los problemas médicos los tenemos en Canarias. La cocina, si uno se pone a observar a las personas que conoce, como ve que en muchos casos ya no se pone un caldero al fuego. Ya. Ya no se prepara un potaje ni se prepara... Como uno llega en los pueblos de Tenerife y ve que muchas familias de las que quedan todavía en el medio rural siembran las papas por surco. Es decir, ya un agricultor siembra los surcos que cree que como demanda la familia. Ya. Nadie quiere sembrar porque al precio que le pasa, que estamos Pues- vendiendo papas aquí a 40 céntimos, a 50 céntimos, ya ningún agricultor siembra papas. Pues mira, Vladimiro, como ocurra algo, que esperemos que no ocurra nada, yo toco madera,
aquí quien va a comer son los que tengan un trozo de tierra. No, va a comer si lo dejan, porque va a tener que estar cuidando las papas por la noche. Porque se las roban. Pues se las cavan, se las roban. Se las roban. Y al otro día me encontré varios agricultores quejándose que le habían cavado las papas. O sea, que le están robando las papas. Sí, aquí se están robando papas. Sí, ya no aguacate, sino papas también. Papas también, y te las cavan por la noche, y si no consigues la Guardia Civil que te apoye, no vayas a decirles nada porque te dan... Ya ha habido problemas serios de enfrentamiento de los que están cavando las papas al dueño de las papas y el dueño a defenderse. O sea, que están robando papas. Sí. Pero esto ya es como el oeste americano, ¿no? Aquí se están robando papas, cavando las papas a los campesinos. No, eso es nuevo aquí. Pues desgraciadamente es parte de esa cultura que estamos hablando, de la separación que hay del trabajo, de la separación que hay con el compromiso con el campo. Pero mira, subir por el Valle del Palmar o estar en Benijos como estuve yo estos días y ver la cantidad de tierras balutas, como dirían en el lenguaje de Tenerife, abandonadas, o en Weimar, o en tierras de mesa. En Weimar. Esto te indican temas que son lamentables. Ya. Pero hay gente que nos escucha, porque yo he hablado últimamente con algunas personas y dicen, no, yo estoy plantando mi terrenito chiquitito, estoy plantando papas, es verdad que este piña, año el precio de las papas del año pasado y la escasez que hubo da lugar a que se ven más pedacitos sembrados. Hay pedacitos... No todos, pero ahí se ven pedacitos sembrados. Sí, y hay gente que nos escucha y dice, mira, mañana ocurre cualquier cosa en Europa o en el mundo y los primeros que nos quedamos desabastecidos somos los canarios. Sí. Eso tenlo claro, porque ¿cuánto recibimos del exterior? ¿El 95%? No, es que ya 60 millones de kilos de papas importadas el año pasado, más de 60 millones. Nos quedamos desabastecidos aquí. Estamos trayendo todo. Como haya un problema, nos quedamos fuera de juego. No, y además hemos llegado a situaciones tan dependientes como que las cabras están dependiendo de una parte de la ración de fuera. Apenas hay pastos aquí o recogemos pastos, apenas hay pastores. Estaban ayer planteando un tema en Gran Canaria de los pastores de ovejas. Y aquí prácticamente nos hemos echado del campo a los pastores. No hay ganaderos, no tenemos gente joven que esté mirando para el campo. Por lo tanto, cuando estamos viendo cómo se está comportando el mundo y los problemas que está habiendo con la agricultura y la alimentación en el mundo, es preocupante. Porque con esto de lo de Ucrania se ha puesto de manifiesto que las cabras en Garafía o en las cabras en Aría o en Teguise están alimentándose desde Ucrania o desde Rusia o desde cualquier sitio. Bueno, yo creo que con soja traída de Sudamérica. La gente no se acuerda de la pandemia cuando se quedaron los supermercados, las estanterías de los supermercados vacías en Canarias. La gente ya no se acuerda de eso, No. O sea, que ojalá no pase nada, pero si en algún momento pasa algo, nos quedamos en 2 semanas sin comer nada aquí. No, es que 2 millones y pico de personas que vivimos en Canarias y menos de 40.000 hectáreas que se están cultivando, te indica que esto es un disparate. Es un disparate. Bueno, pues hay que trabajar las políticas de futuro. Pero claro, para eso hay que entrar en los colegios, entrar en medios como este que estamos ahora hablando. ¿Pero cuántos medios hablan de esto? Poquito. Algunos más, poquito. Sí, aquí ahora, menos mal que estos días ya dice que tienen resuelta el carnaval para el próximo año, ya fijada la fecha. Sí. Porque aquí parece que hay que estar haciendo fiestas todo el año. Ya. Está difícil, la cosa, Vladimiro. No, está difícil. Lo más difícil que es en la cultura de los pueblos es la actitud que tenga la gente hacia el trabajo, hacia el esfuerzo, hacia el medio ambiente, porque todos aquí somos ecologistas, todos aquí hablamos del medio ambiente, pero luego hacemos una vida todo lo contrario. Es decir, cuando vemos la isla colapsada de coches y cuando vemos la isla que en las tierras totalmente balutas, que los zarzales, las helecheras y los matorrales dominan en las tierras que hace unos años se labraban y se cultivaban, y cuando vemos que lo que entra por el muelle, y llegamos y vemos que hay kiwis de Nueva Zelanda, manzanas de Chile y alimentos del otro lado del mundo, y aquí no hay nadie que pode una higuera o un almendrero o un manzanero, como están los manzaneros en el norte de Tenerife abandonados. Mira que las manzanas del norte de Tenerife son exquisitas. Cómo entró la cochinilla aquí y se lo cargó y barrió todo. las tuneras. Que y nadie ha dicho nada, lo de las tuneras. Y todavía hemos tenido, para desgracia nuestra, universitarios. El otro día me veo un biólogo con cierto nivel de prestigio hablando de que menos mal que una planta invasora como las tuneras se la había barrado la cochinilla. Hay que ser ignorante para decir esas cosas. Hay que ser ignorante porque, en concreto, las tuneras es una planta que generaba alimentos sanos, sin productos químicos, los tunos que llamamos en La Palma o los higos picos en Tenerife,
no solo era un alimento sano, sino que en los años de sequía bastante más duros, las pencas de las tuneras eran clave para alimentar las vacas y para los forrajes. Bueno. Entonces llega la cochinilla, que teníamos que verla parado y evitar que se no han entrara. parado, acabó con todo. No se ha hecho una campaña política, los que nada. estaban en responsabilidades políticas no lo han hecho, para haber frenado lo de las tuneras, el avance de la cochinilla sobre las tuneras. Bueno, Vladimiro, nos vamos. Sí. Lo importante aquí es que el precio de la cocaína ha bajado porque hay tanta cocaína en Canarias, pero tanta cocaína que ha Pero hay bajado. que ver qué desgracia es eso para a cuántas familias está arruinando la droga y lo que es el problema de la droga en la salud, en todos los aspectos, en la salud cultural y en la salud mental. Vladimiro, doctor, un abrazo muy fuerte. Muy bien, buenos días. Gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.